Buenos días, niños y niñas. El día de hoy nuestra actividad es Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. La actividad es cambios en la alimentación. Esa es nuestra actividad, ¿no? Entonces, recursos para la actividad, ya como ustedes saben, son el celular, el portafolio, el cuaderno, y si hay alguna actividad o una lectura, también se pone ahí, ¿no? Entonces, ahora el desarrollo de la actividad. En los días anteriores hemos reflexionado sobre cómo los hábitos alimenticios afectan tu salud. Por ello, propusiste acciones que les permitan tener en la alimentación saludable a ti y a tu familia. También investigaste sobre los nutrientes que contienen los alimentos y leíste información sobre las proporciones que debemos consumir para tener un buen crecimiento y desarrollo. Hoy revisarás información sobre cómo se alimentaban los pobladores del antiguo Perú para encontrar algunas relaciones de cambio y permanencias entre la alimentación de antes y la de ahora. Y para tal motivo nosotros tenemos que llegar a nuestra meta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles van a ser nuestras metas? Hay dos metas. Identificar a partir de la revisión de las fuentes diversas las principales características de la alimentación en el antiguo Perú. Y la segunda meta es describir los cambios y permanencias en la alimentación de antes con la de ahora, sus efectos en la salud y la vida de las personas. Luego, es el momento ya de empezar. Observamos con atención las siguientes imágenes. Nosotros estamos observando la guanábana, una vasija mochica, ¿no? De 1800 años después de Cristo. El maíz botella, ahí ustedes están mirando. Botella mochica, 1800 después de Cristo. Y una piña, que también es un cántaro, mochica, de 800 años después de Cristo. O sea, casi todo esto, o sea, ¿dónde se ha resaltado más los alimentos? ¿En qué cultura es en la Nazca, no? Entonces, ¿qué representan estas imágenes? Ahí ustedes van a poner. ¿Quiénes elaboran estas piezas de cerámica? ¿Por qué lo habrán hecho? A ver, ¿quiénes elaboraron? Los hombres que vivieron en la cultura mochica, ¿no? ¿Por qué lo habrán hecho? Ahí ustedes a pensar un poquito, o si no, a buscar fuentes de información. ¿Serán suficientes estas imágenes para saber cómo se alimentaban los antiguos pobladores peruanos? ¿Por qué? ¿Dónde podríamos encontrar más información para saber? ¿Crees que la alimentación de antes era parecida a la de hoy? ¿En qué habrá cambiado? Ahora te invitamos a leer la conversación entre Wilson y su abuelo. Abuelito, le dice Wilson, ¿no? Qué bueno que viniste a visitar. Estábamos esperando mucho ese gran momento. Veo que trajiste un equipaje muy grande. ¿Podemos saber qué hay? Claro, hijo, le dice el abuelo. Tu abuelita se encargó de acomodar muchos productos que cultivamos las chacras. Hay papas, racachas, maíz, frijoles y ají. También preparó unas humitas que seguro les gustarán. Ella dice que ahora hay mucha comida que no es muy buena y daña la salud. Uy, hijo, eso lo hacemos desde mucho antes. Antes de eso, el niño Wilson le vuelve a decir a su abuelito, ¿no? Abuelito, ¿y desde cuándo cultivan esos alimentos en la chacra? Uy, hijo, lo hacemos desde mucho antes. Yo lo aprendí de mis padres y por la historia sabemos que los antiguos peruanos ya los cultivaban.
Luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Quién vino a visitar a Wilson y qué trajo en su equipaje? Esto va a ser en el cuaderno de personal social, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la opinión de la abuelita de Wilson que dice, ahora hay mucha comida que no es muy buena y daña la salud? ¿Por qué? ¿Qué dice el abuelito de Wilson sobre los alimentos que cultivan y preparan? A continuación, para conocer sobre los alimentos que consumían nuestros antepasados, vamos a empezar a averiguar con los miembros de tu familia. Ellos realizan lo siguiente. ¿Qué alimentos consumían cuando eran niños? O sea, sus padres, ¿no? Ustedes, sus padres, sus abuelitos, ustedes van a hacer sus preguntas. ¿Cuáles de estos alimentos creen que eran consumidos por nuestros antepasados? ¿Cómo lo saben? Esta tarea que la pude realizar con tus padres y con tus abuelitos, si puedes comunicarte con ellos, ellos te pueden ayudar. Leemos ahora acá, hay una lectura, la alimentación en el antiguo Perú. La historia del Perú nos cuenta los acontecimientos que les ocurrieron a nuestros antepasados. Pueden ser historias recientes o muy antiguas que nos ayudan a explicar y comprender de manera ordenada cómo era el Perú antes, cómo es ahora y qué podemos aprender de ellos para aplicarlo a nuestra vida hoy y en el futuro. Los siguientes acontecimientos nos mostrarán las experiencias y formas de alimentación, así como los diversos alimentos que consumían nuestros antepasados y cómo estos los beneficiaban. Veamos cómo vivían y se alimentaban antes en el Perú. Hace miles de años nuestros antepasados, aproximadamente 14.000 años antes de Cristo, los antiguos peruanos iban solo o en pequeños grupos de un lugar a otro cuando sentían hambre. Recogían los frutos de las plantas que crecían, comían raíces y también cazaban o pescaban algunos animales para alimentarse. Cuando se agotaba la comida, abandonaban el lugar y seguían su camino hasta encontrar un nuevo lugar donde vivir. Por ello se les conocía como la población nómada o errante. ¿Sabías que los antiguos peruanos han pintado dentro de sus cuevas animales, personas, el ambiente, entre otros? Estas pinturas rupestres son evidencias de qué actividades realizaban y de qué se alimentaban. Nuestros antepasados, con el transcurrir del tiempo, aprendieron que las semillas de los frutos podían crecer si se sembraban. También descubrieron que podían criar en cautiverio a los animales para poder con el transcurrir del tiempo se contribuyó en nuestro país una nueva población que se extendió por gran parte del territorio peruano. Pero antes, ahí vamos a ver algunos significados, ¿no? Por ejemplo, se convirtieron en una población sedentaria, empezaron a trabajar en la agricultura y ganadería para alimentarse, construyeron sus casas acerca de sus cosechas y tuvieron un lugar fijo para vivir, formando las aldeas. Ahí es cuando el poblador peruano se vuelve sedentario, o sea, ya hace su casa, se ubica en un solo lugar, ¿no? Para vivir, para alimentarse, para formar su familia. Mientras que antes de esto eran nómades, ¿no? Errantes. ¿Por qué? Porque ellos andaban de un lugar a otro buscando sus alimentos. Ahora dice, con el transcurrir del tiempo también se constituyó en nuestro país una nueva población que se extendió por gran parte del territorio peruano. Nos referimos a la sociedad incaica.
Aproximadamente entre los años 1200 y 1532, esta civilización, al igual que otras, también nos dejó evidencias de sus prácticas y su forma de organización. Sin embargo, en esta oportunidad nos referimos solo a aquellos relacionados con las formas de alimentación y los alimentos que se consumen. La historia de los incas nos deja muchas enseñanzas sobre la alimentación. Por ejemplo, sabemos que los principales alimentos que consumían eran el maíz, la yuca y la papa, entre otros tubérculos que son muy conocidos sobre todo por el alto nivel de nutrientes que estos contienen y que favorecen la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. No obstante, también sabemos que además de estos alimentos, el menú incaico estaba constituido también por vegetales, carnes de animales y minerales. Los incas consumían muy poca carne, basaban su alimentación diaria en verduras, tubérculos, frijoles, granos y frutas. Entre los vegetales que consumían destacan el maíz, el ají, la quinoa, la calabaza, la yuca y una gran variedad de frutas como la chirimoya, la guayaba, entre otras. Otro principal alimento de la civilización incaica fue la quinoa, que ahora es reconocida por su alto valor proteico y porque ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes y por su alto valor y otras relacionadas con el corazón. La quinoa se preparaba en algunas sopas, graneada como el arroz, etc. La dieta incaica también incluía otros alimentos como el mote, la cancha o el maíz tostado, los frijoles, el oyuco, la yuca, el payar, el camote y la caiba. El consumo del pescado se realizaba en la zona del lago Titicaca, por los ríos y los lagos donde se pescaba, y en el litoral costero. Además se consumía la carne de aves, como patos silvestres, perdices, entre otras. La carne de los camélidos, como la llama, era la preferida y a veces la conservaban seca y exponiéndola al sol o en almacenes construidas con piedras. La alimentación de los incas estaba compuesta de alimentos que les proporcionaban los nutrientes necesarios para vivir de manera saludable y por mucho tiempo. Por lo contado, a través de la historia notamos que la alimentación de nuestros antepasados estaba basada en alimentos que proporcionaban los nutrientes necesarios para la vida saludable y más duradera. Varias investigaciones de la actualidad atribuyen gran beneficio a estos alimentos. Por ejemplo, una dieta saludable que incluye el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales. Ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como en las diferentes enfermedades y favorece el crecimiento. Ahí vamos a ver el dibujo, también tenemos de los alimentos, ¿no? Estas fuentes, o sea, ¿de dónde se sacó esta lectura? De acuerdo, hay por ejemplo, la fuente, ¿no?, de Lumbreras, los orígenes de la sociedad andina. También la economía política y doméstica del Tahuantinsuyo. Las dos están adaptadas, una es adaptada por Lumbreras y el otro es por Espinosa. Hay otro adaptado de la Organización Mundial de la Salud, que es el del 31 de agosto del 2018, es la última, ¿no? Con la ayuda de la información leída completa la siguiente tabla. Ustedes van a completar después de leer. Para ello, lee con atención las ideas siguientes del recuadro. Ahora, para analizar la información sobre algún tema de interés o investigación, como la alimentación de los antiguos pobladores peruanos, es necesario considerar que ésta sea confiable, suficiente y aporte ideas al tema. Para hacerlo, te puedes apoyar de las siguientes preguntas. ¿Qué tan veraz es la información que nos brinda? ¿Quién es el autor o la autora? ¿Qué ideas aporta al tema?
La información que aporta es suficiente. Luego ustedes van a leer. A continuación te invitamos a revisar las ideas que escribiste en tu cuaderno. El día de la semana 29, ¿cómo estamos? Ya, entonces ustedes van a buscar el día 1 de la semana 29, cómo estamos cuidando nuestra salud en esa actividad, y luego van a escribir algunas ideas sobre los siguientes temas. La lista de alimentos que consumes diariamente. Luego, cómo se alimentan las personas en la actualidad y los alimentos que prefieren comer algunos. ¿Cómo pueden favorecer o afectar a la salud los alimentos que consumimos en nuestras comidas diarias? Esto ustedes la van a contestar de acuerdo a lo que hemos leído y de acuerdo a la semana 29, o sea, la semana anterior del día lunes, ¿no? ¿Qué cambios se presentaron? Todo esto dice la alimentación de antes y la alimentación de ahora. Seguimos aprendiendo en familia. Comparte con tu familia las ideas sobre cómo era la alimentación de los antiguos pobladores peruanos. Revisen juntos los alimentos que muchos prefieren consumir ahora. Preséntalo tu tabla en las ideas sobre los cambios y la permanencia en la alimentación de antes y la de ahora. Escribe las recomendaciones de las prácticas de la alimentación que favorecieron la salud de los antiguos pobladores peruanos. Ahí la van a escribir. Entonces, ahora evalúa tus aprendizajes para ver si lograste tus metas. Si lo logró, lo ponen aspa en la fila de lo logré. Y si no, necesito ayuda. Ahora escribe o haz un dibujo para expresar cómo te sentiste al desarrollar la actividad. Ya. Este es un ejemplo. Ahora, si ustedes quieren, lo ponen en el corazoncito y escriben algo. O si no, hacen otra figura u otro dibujo. Esto van a guardarlo en su portafolio. Pero hasta la hoja de la evaluación, ustedes en su cuaderno. Gracias, niños. Hasta luego.